¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a un nuevo video, a una nueva clase, la clase número 5, donde vamos a ver los mitos sobre el metilmetacrilato, este compuesto químico que tan loca nos vuelve a las manicuras. Hay tantas mentiras dando vuelta, tantos mitos, tantas cosas que no son verdad, que por eso vine acá para desmentirlos. Así que quédate hasta el final del video porque te aseguro que toda la información de este video te va a encantar en este curso súper completo de uñas que estoy haciendo gratis para ustedes. Una de las cosas que más se dice sobre el metilmetacrilato es que es tóxico, alérgico y que con solo tocarlo ya te puede dar una reacción alérgica o te puede pasar algo. Estoy segura de que en algún grupo de Facebook de uñas o en algún curso random les han dicho esto. Resulta que el metilmetacrilato sirve para obtener distintos tipos de plásticos. En este caso, el acrílico. Pero también es utilizado, por ejemplo, para prótesis del cuerpo. Entonces, imagínense si fuera tan peligroso como dicen, si los médicos se atreverían a metérnoslo en el cuerpo. Hay gente que vive su vida normalmente, sin ninguna situación extraña, con una prótesis que está compuesta con diferentes cosas, entre ellas metilmetacrilato, MMA. Entonces no sé a quién se le inventó, quién se le ocurrió difundir que lo del MMA no sé qué, no sé cuánto, todos los polímeros tienen. Y existen cosas que nos ponen en el cuerpo añares que incluyen esto. Más allá de que también se utiliza, por ejemplo, en vidrios, o sea, en vidrios, en pantallas, en cosas electrodomésticos, o sea, en cosas de la vida cotidiana, que obviamente no nos metemos en el cuerpo, pero las tocamos y no nos generan ningún tipo de reacción. También lo usan en nuestro cuerpo. Entonces, nada que ver. Es un mito total. eso de que es tóxico y de que nos causa alergia por solo tocar. De hecho, muchísimos traumatólogos lo utilizan también para soldar huesos. ¿Bien? Desmentido el número 1, vamos con el número 2. Otro mito es que el metilmetacrilato es cancerígeno. Volviendo al tema de que los médicos lo utilizan para prótesis y demás, muchísimos traumatólogos utilizan el metilmetacrilato para unir huesos. Y de hecho lo consideran uno de los cementos óseos más grosos del mundo. O sea, como el mejor producto que podrías encontrar para soldar un hueso es ese. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, utilizaban el metilmetacrilato para aviones y submarinos. ¿Por qué? Porque es mucho más potente, mucho más resistente que el vidrio. Y obviamente en cuestiones de guerra uno tiene que utilizar lo que le salve la vida. El problema en las uñas es que cuando lo usamos en el polvo es totalmente seguro, no pasa nada, no hay ningún riesgo. El problema es cuando el metilmetacrilato se encuentra en el monómero, es decir, en el líquido. Y ahí es cuando surge la confusión, entendieron mal, empiezan a pasar un teléfono descompuesto de cosas que no son así. El motivo principal por el cual incorporan metilmetacrilato en los productos de uñas es, bueno, por supuesto su función, como les comentaba en el video anterior cuando hablábamos de la composición química del acrílico, pero ¿qué pasa? Es mucho más económico el MMA que el EMA. Es decir, el metilmetacrilato es mucho más barato, mucho más económico que el etilmetacrilato. Entonces los fabricantes, para abaratar costos, a veces en su fórmula hacen lío y meten un poco más de uno que del otro, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá les voy a decir algo que las va a dejar más allá de que abarate costos, no tiene nada que ver con el precio del producto. O sea, sí y no. Lo que quiero decir es que todos tenemos el
mal concepto de que a más caro el producto es de mejor calidad. Pero sucede que con los productos de uñas no pasa eso. Han hecho estudios e investigaciones científicas de productos para uñas en donde descubrieron que ciertas marcas de prestigio, nivel, renombre y precios altísimos utilizan más MMA que otras económicas. Pero ¿qué pasa? La diferencia es muy grande de precio. Estamos hablando de que les abarata entre un 50 a un 75% el precio del producto. Entonces sí, hay muchas marcas de renombre, marcas caras, etcétera, que te estafan, básicamente. Porque te venden la marca, el nombre. Pero al final el producto en sí, digamos que no es de la mejor calidad, ¿sí? Lo mismo pasa al revés. Hay marcas económicas o de precio mediano que hacen las cosas bien, hacen su fórmula bien y al final el producto es muy bueno. No les voy a decir ahora que tal marca hace tal cosa o que tal marca hace tal otra. Lo dejo para ustedes, no me voy a meter en esa. Yo solamente les estoy explicando cómo funciona, por qué es un mito y, cuál es la realidad a nivel químico, pero no les voy a dar ejemplos de esta marca hace tal cosa o esta la otra, porque no. Entonces, si no es tóxico, si no es cancerígeno, si no es el diablo encarnado, el metilmetacrilato, ¿por qué no se recomienda para las uñas si encima es más barato? Bueno, porque el hecho de usar más metilmetacrilato que etilmetacrilato en la fórmula de los productos para uñas tiene ciertas complicaciones, pero ojo, no se me asusten, son complicaciones técnicas, no de salud, ¿ok? Lo que sucede es que en unas uñas con un producto que tenga más MMA que EMA, el acrílico formado no se adhiere bien a la uña natural. ¿Qué pasa? Cuando no se adhiere bien, se pueden provocar levantamientos en alguna parte de la uña y que se genere una filtración. Esa filtración, ¿en qué deriva? En que entra humedad, entra agua, entran bacterias, hongos, microorganismos, etc. Y podemos causar un daño de esa forma en la uña natural. Ese es uno de los motivos por los cuales no se recomienda utilizar productos para uñas que tengan mayor contenido de metilmetacrilato. Pero, como les estoy contando, no es algo que... ¡Oh my God, el metilmetacrilato! ¿Ok? O sea, cálmense con el metilmetacrilato. Como les decía, no se adhiere bien a la uña. ¿Por qué? Porque necesita un limado excesivo de la placa ungueal para que se pueda adherir. A ver, el tipo que... Esto yo ya se los conté en un vivo. El tipo que inventó esto de las uñas esculpidas en acrílico era un odontólogo, ¿sí? Porque anteriormente ya existía el polímero para las prótesis dentales y demás. Por eso, sigue existiendo el polímero dental, que por supuesto no se los recomiendo para uñas, pero sigue existiendo. Al tipo se le rompió una uña y tenía que seguir trabajando. Entonces se le ocurrió, como trabajaba con el polímero, hacerse una uña de acrílico dental. Pasó un ratito y se le cayó. Y él sabía que cuando le aplicaba en cosas de dientes y demás, tenía que generar porosidad. Entonces, ¿qué hizo? Se lijó la uña, la dejó bien rayada y porosa, se puso el acrílico y le duró unos cuantos días. Entonces, ¿qué descubrió? Que funcionaba para las uñas, que habría un nuevo mundo en la industria de la manicura, pero que necesitaba limar y limar y limar en exceso la uña natural. Entonces, a medida que pasa el tiempo, los productos evolucionan, hay innovaciones. Los productos de hoy en día no necesitan un limado excesivo de la placa ungueal, o sea, de la uña natural, para que se adhieran. Además, ahora existe el primer, el bonder, el deshidratador, el pH balance, bla, 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 bla.
no necesitas limar como una loca para que se te adhiera el producto. Pero si vos estás usando un producto que tiene mucho MMA, probablemente no se te adhiera bien a la uña y va a ser porque no limaste lo suficiente. Entonces, mejor, para cuidar la uña natural, evitemos usar los productos que tengan mucho MMA. ¿Bien? ¿Van entendiendo los motivos por los cuales no es recomendable? Bueno, probablemente no tiene nada que ver con lo que les hayan dicho o les hayan infundado miedos ilógicos con respecto al metilmetacrilato. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les comentaba que en la Segunda Guerra Mundial utilizaban el metilmetacrilato para los aviones, para los submarinos y demás, porque era muy duro, muy resistente, más que el vidrio incluso? Bueno, ¿qué pasa? Es tan duro, que puede llegar a generar una presión sobre la uña cuando aplicamos la curva C, por ejemplo, o cuando se contrae el producto, cuando se polimeriza, se contrae un poquito el producto, ¿sí? Entonces, si periódicamente realizamos uñas a una misma persona con productos que tengan bastante metilmetacrilato, probablemente a la larga tensione tanto que podría llegar a generar una onicólisis. Si no sabes lo que es la onicólisis, te invito a que pases a ver la clase número 2 de este curso, que es la de trastornos y alteraciones en las uñas, y ahí vas a entender un poquito mejor. Otro motivo por el cual el metilmetacrilato no se recomienda en los productos para uñas es porque es muy difícil de remover. No actúa de la misma manera contra la acetona, por ejemplo, o los removedores que usamos para disolverse, para removerlo. Seguramente les ha pasado que hicieron unas uñas de acrílico que estaban súper difíciles de remover y que las pusieron 15 minutos, 30 minutos con el algodón, con la acetona y qué sé yo, y no había caso, o estaban limando y tardaron un montón. Bueno, probablemente esa composición, o sea, esa uña estaba hecha con productos que eran, no quiero decir de baja calidad porque ya les digo, hay productos bueno, sí, son de baja calidad, pero no por ser de baja calidad sean de bajo precio. Eso es lo que quería decir sobre lo que dije al principio. Entonces, acá viene otro mito, porque muchos piensan que el hecho de que sea más duro lo va a hacer más resistente. Y la verdad que no es así. Si vieron mis clases anteriores, saben que la uña natural es flexible y que nosotros necesitamos colocar encima un producto que acompañe el movimiento natural de la uña, no uno que lo apretuje. Entonces, si tan duro es, en los movimientos de las manos, de la vida cotidiana, solemos chocarnos cosas. Recién hice así, me choqué yo misma. Cada uno de estos mini choquecitos contra la mesa, contra el producto cuando lo agarro, con el teclado de la computadora, con esto, con lo otro, cuando cocino, cuando limpio, cuando armo la cama, cuando lo que sea, todos esos micro golpecitos van haciendo que si es muy duro, se va a terminar partiendo, se va a empezar a quebrar y se va a partir. Entonces al final termina siendo de mala calidad. Si nosotros limamos mucho esa uña para que este producto con mucho MMA se adhiera bien, se hizo súper duro y yo me lo golpeo accidentalmente de tal forma que se parte la uña esculpida, muchas veces vuela con un pedazo o con toda mi uña natural. Entonces ese es otro de los motivos sí importantes por los cuales no se recomienda utilizar productos de uñas con metilmetacrilato. ¿Por qué? Porque nos podemos arrancar una uña en el momento en el que nos arrancamos la esculpida y creo que nadie quiere eso. Al principio, cuando recién arrancamos en el mundo de las uñas y demás, puede ser que sea difícil distinguir qué productos contienen, por ejemplo, ya les digo, los polímeros todos tienen, pero como les decía, el lío empieza cuando está en el líquido, ¿sí? Muestro esta marca por mostrar, ¿no? No tiene nada que ver con esta marca
en este video no hablamos de marcas, agarré este porque agarré este, listo. Al principio puede resultar difícil que en el monómero nos demos cuenta si contiene MMA o no. Una de las formas de darnos cuenta es el olor. Todos los monómeros tienen olor. No, por más que existan los de bajo olor, los que les ponen perfume de uva, todos finalmente tienen un poco de olor. Pero hay algunos que tienen un olor, pero un olor que te vuela la cabeza, el olor, que te genera un dolor de cabeza tremendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos que tienen un olor muy, muy, muy fuerte, probablemente tengan MMA. Y bueno, este dato para concluir el tema del metilmetacrilato es que la realidad es que en muchos países utilizar el metilmetacrilato en las cuestiones cosméticas es ilegal. La realidad es que los controles, ¿sí?, tanto en Argentina como en la mayoría de los países, no son efectivos. Entonces, al no haber controles efectivos de la industria cosmética, es muy difícil combatir ese tipo de cosas. Así que bueno, espero que les haya súper encantado este video, que se hayan sacado el miedo al metilmetacrilato y que lo entiendan, que le tengan su respeto y que entiendan que no es que te vas a recontra morir, sino que puede ser tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y listo, eso es todo. Si te gustó el video, compartilo, suscríbete y nos vemos en la próxima clase. ¡Mua!